Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura del volumen 12. Vamos a leer la parte 2 de el capítulo 2. Creo, creo que debo explicar. Creo, creo que debo explicar. Creo que debo explicar por qué estoy utilizando esta imagen de Neya. La mostré. La mostré muy rápido en el directo. Y cambié a la otra imagen que voy a utilizar. Y yo intenté decir que no podía entrar en el contexto, pero Neko amigo colocó su verga en la mesa en forma de $10 y me dijo, si la colocas te doy $10. Y yo, yo necesito comer. Yo, yo necesito alimentarme. Entonces, pues, no entra en contexto, pero bueno, al menos ayuda a visualizar un poco a ella. En fin, si desean venir a acompañarme en el directo para participar en estos momentos de what, entonces pues el link está en la descripción de todos mis videos. Si desean apoyarme, también pueden hacerlo como Neko amigo por medio de PayPal y por medio de Patreon se puede hacer también. El link está en la descripción de todos mis videos. En fin, momento lectura. No voy a mirar a la pantalla. Neya está vestida. Está pasando por un duelo. Perdió a sus padres. Está soportando a Remedios. Tiene mucha presión encima por guiar a la orden de los paladines a salvo. La representación en la pantalla, nada, no me va a afectar. En fin. Continuemos. Parte 2, capítulo 2, volumen 12. Después de la reunión con Blue Rose, Neya y los otros embajadores del reino sagrado dejaron la capital del reino. Como habían confirmado que nadie en Restice ayudaría al reino sagrado y que tardarían unos meses en recopilar información sobre la verdadera forma de Yaldabaoth, decidieron seguir el rastro del único que podría derrotarlo, Momón de Oscuridad. También partieron porque les dolía el corazón por el deseo de hacer algo, pensando en los ciudadanos del reino sagrado y lo mucho que debían estar sufriendo. El grupo, dejando descansar a sus caballos apenas lo indispensable y a veces hasta usando magia, se dirigió hacia el este a una velocidad imposible para viajeros normales. Cruzaron la última aldea de Restice y por fin llegaron a la zona que servía como frontera con el reino hechicero. Entre colinas de varios tamaños que obstruían la vista, de vez en cuando se asomaban bosques vírgenes llenos de vegetación. No se sabía cuándo podría salir un monstruo de ahí. Aunque había sido territorio del reino, las probabilidades de sufrir un ataque eran bajas, no nulas. Neya avanzó. Agudizó los sentidos. Parece que nada se esconde cerca del camino. Tampoco encuentro rastros de que un depredador grande lo haya cruzado. El camino era de tierra. Después de avanzar un poco más, supuestamente llegarían al que había sido territorio de Restice, debidamente pavimentado. Los caminos pavimentados eran más convenientes para los viajeros, pero Neya prefería los caminos de tierra, donde podía analizar las huellas de las bestias. Neya bajó la mirada y vio las palmas de sus manos. No le gustaban sus manos. No le desagradaba que se hubieran endurecido por el entrenamiento. Solamente odiaba su falta de talento. Había heredado los agudos sentidos de su padre, pero no tenía nada de su madre.
Decían que su madre había sido un paladín de considerable renombre, con una habilidad con la espada digna de admiración. Sin embargo, la hija no tenía talento con la espada por más que entrenara. Si tuviera uno, sería con el arco. Su padre lo usaba y ella lo manejaba bastante mejor que él, aunque nunca entrenaron juntos. Tenía suerte de haber recibido la mitad de sus talentos. Sin embargo, Neya quería convertirse en paladín, y estos no podían imbuir sus poderes especiales más que en armas de corto alcance. Por eso, el talento con armas de rango mayor, como el arco, resultaba innecesario para un paladín. Volvió a sujetar las riendas, levantó un poco la cadera y corrigió su postura en la silla de montar. Había pasado bastante tiempo lejos del reino sagrado, montando a caballo, y ya empezaban a dolerle el trasero y los muslos. Podría pedirle a uno de los paladines que usara magia de curación para deshacerse del dolor, pero como mujer le apenaba un poquito. Además, no afectaba su manejo de las riendas, así que se le dificultaba solicitarlo. Luego me aplicó hierbas medicinales como siempre. Tengo que agradecerle a mi papá. Me molestó cuando preguntó qué haría si me doliera el trasero, pero ahora... ¿Me disculpé por eso? Ay. Se contuvo antes de que sus ojos comenzaran a llenarse de lágrimas. Capitana, puedo ver el empedrado. Parece que ya casi entramos en el territorio del reino hechicero. Era frustrante cómo el empedrado comenzaba de repente a mitad del camino. Bien, entonces, ¿seguimos hasta llegar o acampamos aquí? Neya miró hacia arriba. Mientras no ocurra nada, creo que podremos llegar antes de que se ponga el sol, pero tendríamos el tiempo muy justo. ¿Qué hacemos? Déjame consultarlo. Remedios jaló las riendas, ralentizando el andar del caballo y comenzó a hablar con Gusta. Pero si aquí comienza el territorio del reino hechicero, ¿dónde están los soldados? Tampoco hay algún fuerte. En los otros reinos sí había uno. Usualmente se construían fuertes donde comenzaba la frontera nacional, pero no había ninguno cerca. Decían que el reino hechicero consistía en solo una ciudad, así que podrían haber reunido todas sus fuerzas en ella. Neya dirigió la mirada al otro lado del empedrado. El camino se abría paso en los espacios entre las bajas colinas. En el punto más lejano que alcanzaba a ver había un bosque de árboles sin hojas por el invierno. Recordó cuando acampó en invierno con su padre. La naturaleza era igual en cualquier lugar. Le parecía el mismo paisaje invernal que en el reino sagrado. Es difícil vivir en el mundo de los humanos, ¿eh? Las palabras de su padre le habían dejado pequeñas espinas en el pecho. Supuestamente, había sido gracias a su madre que su padre pudo vivir en la ciudad. Si no, habría permanecido en una aldea pequeña cerca del bosque, decía, consiguiendo las bendiciones de la naturaleza. Cuando era niña, pensaba que sería más difícil vivir rodeada por naturaleza, pero después de ese viaje, ahora entendía lo que decía su padre. Quizá demostraba que había crecido. Quizá ahora podría tener una conversación diferente con su padre y su madre. Al pensar eso, el dolor otra vez recorrió su corazón. Pero esta vez duró apenas un momento. En la dirección en la cual veía, al otro lado del camino hacia el este, más allá de las colinas, le pareció que el paisaje se tornaba borroso. ¿Será un incendio? Neya entrecerró los ojos y se concentró. El color blanco, como el vapor de la leche, parecía niebla, no humo. Además, discúlpenme por interrumpir, parece que hay neblina. ¿Y eso qué? Remedios volteó y levantó su visera, mostrando su rostro extrañado. Neya Baraja, ¿qué te preocupa? Capitana, el mapa no muestra que haya algún lago gigante o algo parecido por aquí. Me parece inusual que haya niebla. La niebla, con aspecto lechoso, comenzaba a esparcirse, a espesarse, y se extendía cada vez más. Pronto los alcanzaría. Su padre le había enseñado mucho sobre fenómenos naturales y,
basándose en esos conocimientos, le parecía extraña la forma en que se generaba. «Aprendiz Baraja, ¿no será un cambio especial en el entorno?», preguntó Gustav, quien era más veloz para entender situaciones que Remedios. Se refería al tipo de fenómeno en el cual ocurrían sucesos usualmente imposibles en un área determinada. Por ejemplo, había zonas donde quedaba un gas venenoso y putrefacto después del fracaso de un ritual poderoso, desiertos donde ocurrían tormentas gigantes una vez al año, e incluso áreas donde caía lluvia con los 7 colores del arco iris durante cierto periodo. Gustav preguntaba si la neblina no era uno de esos fenómenos enigmáticos, pero Neia no podía deducirlo con la información que conseguía. Sintió que la regañarían si respondía, pero no tenía otra opción más que decir la verdad. «Lo siento, no tenía información sobre esta neblina». «¿No será que no investigaste lo suficiente?». Era otra pregunta difícil de contestar. ¿Quién diría con seguridad que había investigado lo suficiente sobre cualquier tema? Capitana Custodio, lo importante es decidir lo que vamos a hacer». Los caballos ya se habían detenido. La niebla no era de un espesor apropiado para seguir adelante. Según la información obtenida, no había precipicios ni nada parecido en las afueras de Erantel, y podrían continuar mientras se mantuvieran a velocidad de trote. Pero el origen repentino de la neblina les hacía dudar. Neia olió la niebla. Era agua pura, nada en especial, pero por eso le llamaba la atención. «Capitana, ¿no podría ser obra de un monstruo? Mi padre me contó que algunos poseen magia que les permite generar niebla para esconderse y atacar a su presa». «Todos, desenvainen sus espadas. Es peligroso pararse en la mitad del camino, así que saldremos de él». Esa decisión inmediata era muestra de la excelencia de Remedios en cuanto a combate. Neia y los paladines la obedecieron y sacaron a sus caballos del camino. Después formaron un círculo. Para entonces, la espesa niebla parecía cubrir el mundo entero, al grado que apenas alcanzaban a ver al compañero a su lado y a no más de 15 metros de distancia. La ansiedad llenó el corazón de Neia, al punto que hasta las ondulaciones de la niebla le parecían una marcha fantasma. No habría problema si pudiera discernir sus alrededores por medio del sonido, pero la rodeaban paladines con armaduras completas. El menor movimiento producía un roce de metales obstruyendo su oído. En esta situación le sería difícil detectar que algo se acercaba. La única persona a quien Neia conocía que podría mantener su agudeza auditiva en estas circunstancias era su padre. Al comprender la grandeza de su padre, hizo lo posible por escuchar con atención. «Es verdad que esta niebla es extraña. Ni siquiera en el mar suele ser tan espesa». «¿No estábamos a punto de llegar a la ciudad del reino hechicero? ¿Habrá monstruos tan cerca? ¿O será que ocurre algo tan extraordinario precisamente porque se trata del reino hechicero?» «No lo sé. ¿No podría ser magia de protección?» «No hablemos de magia. Me va a doler la cabeza. Dime en cuanto notes algo». Okay. «No hablemos de magia. Me va a doler la cabeza. Dime en cuanto notes algo y de forma fácil de entender. Si hay monstruos, ¿no podríamos exterminarlos para que el rey hechicero quede en deuda y nos preste a Momón?» «¿Quién sabe? Exterminar monstruos dentro de la nación es responsabilidad de la misma, pero...» Alcanzó a escuchar la conversación de la capitana y Gustav, quizá porque estaba concentrándose en escuchar. Aún así, no confiaba en poder oír más allá de ellos. ¿Qué haría su padre en momentos como ese? «No puedo depender de alguien que no está aquí. Tengo que caminar sola, con mis propias piernas». Pero era verdad que quedarse ahí bloqueaba sus capacidades. ¿Sería mejor si se alejaba un poco? Creo que mejor no. Perdió las ganas de proponerlo. Para empezar, no le agradaba mucho a la capitana. ¿Qué le haría si, encima de eso, fallara? No tenía intención de causarse más problemas. Tampoco quiero que la capitana deje de seguirme en el futuro. Neia abogó por sí misma. Sin embargo, no era bueno para su salud mental que se quedara callada, incluso aunque presentía que existía una mejor opción para enfrentar la situación de peligro en la que se encontraban.
Una esquina de su mente le decía que los habitantes del reino sagrado seguirían sufriendo si el grupo era aniquilado ahí, pero sobre todo le dolían en el corazón las palabras hirientes que Remedios le arrojaría. Entonces, Neya encontró en su rango visual algo que no podía dejar pasar. Había algo borroso y grande entre la niebla, en dirección hacia el reino hechicero. «Oiga, ¿puede ver hacia allá?», dijo al paladín que montaba el caballo de junto. No, lo siento, no veo nada por la niebla. ¿Hay algo en esa dirección?», escuchó que el paladín sujetaba con fuerza su espada. No, sentí que veía algo, pero quizás sea mi imaginación. «Ya veo, dime cuando te sientas así, sin importar de qué se trate». «Sí, muchas gracias». Neya le agradeció con rostro serio y devolvió la mirada al frente. Si existieran mujeres a las que les sentaba bien una sonrisa y mujeres a las que no, Neya estaría en la segunda categoría. Incluso al dar las gracias, recibía más aprecio si lo hacía con una expresión seria a que si sonriera. Volvió a mirar la niebla. Parecía que solo ella podía distinguirlo debido a la distancia, pero estaba segura de que no era su imaginación. Quizá la plática con el paladín fortaleció su corazón, pues se decidió a hablarle a la capitana, pero ella seguía conversando con Gustav. «¿Qué hacemos ahora?». «Sería peligroso movernos entre la niebla. Esperemos un poco más. Y si no sucede nada, bajémonos de los caballos para descansar. Por cierto, en el mar hay monstruos que producen niebla, ¿verdad?». «Sí, pero no hay mar ni un lago por aquí, tal como decía la aprendiz Baraja». «¿No hay posibilidad de que se equivoque o no haya investigado lo suficiente?». «Ella no comete ese tipo de errores. Nos ha guiado hasta aquí sanos y salvos, recuerda. Ni siquiera fuimos descubiertos por los soldados semihumanos que patrullaban los alrededores de la muralla destruida. De estar solos, eso habría sido imposible, ¿sabe?». «Podríamos haber atravesado por la fuerza». El corazón de Neya volvió a vaciarse. ¿Acaso no tenía idea de cuántos había desgastado sus nervios para guiar al grupo hasta aquí? Recordó cómo había dejado al grupo esperando y cómo no sabía las técnicas de ocultamiento que usaban los exploradores. Se arrastró por el piso entre la fría lluvia para hacer reconocimiento. Si la hubieran detectado ahí, sola, habría muerto. Aún así, por el bien de los que sufrían en el reino sagrado, Neya lo hizo, preparada para morir. «Sí, no me estoy esforzando para recibir halagos», intentó convencerse. Aunque la capitana no la reconociera, seguramente los demás sí valoraban sus esfuerzos, aunque no lo dijeran en voz alta. Pedir algo a cambio, querer una recompensa por el esfuerzo, no es más que egoísmo infantil. Eso significa convertirse en el escudo de alguien. El deber de un paladín es morderse el labio y hacer de escudo para proteger a la gente del sufrimiento. La capitana debe estar haciendo lo mismo, pero por lo menos hablen en voz baja. Aunque bueno, creo que están hablando a un volumen lo bastante bajo para ellos». La plática entre ambos continuaba. Otra parte suya quería pedirles que guardaran silencio y estuvieran alerta de los alrededores, sobre todo Remedios, pues podría reaccionar mejor que nadie gracias a su casi animal capacidad de combate y habilidad para detectar peligro. Neya contuvo su enojo y se concentró en la sombra que veía en la niebla. No quería escuchar la conversación, pero tampoco tenía energía para interrumpirlos. Entonces, quizá el viento apartó la niebla, pues por solo un momento pudo ver la silueta de la sombra. Sin embargo, era demasiado increíble. No podía existir algo así en ese lugar. ¿En serio? ¿Eso es un barco? Así era. La sombra que vio en ella era un barco flotando en el mar. Era bastante enorme. Además, el barco parecía de tipo galeaza. Sin embargo, ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. El velo de la niebla densa volvió a ocultarlo de inmediato y no pudo dar por seguro que fuera eso. Por supuesto,
pensándolo lógicamente, era imposible. No era solo la información que recopiló. Gustav también decía que no había un lago por ahí. No, aunque hubiera un lago, sería insensato construir un barco de ese tamaño en esa zona. Si estuvieran frente al mar, sería posible que reutilizaran un barco viejo para aprovecharlo como fuerte o algo así. Después de todo, había casos semejantes en el reino sagrado. Sin embargo, también sería imposible tierra adentro. Seguramente vi mal. Lo más correcto era pensar así. Aún así, su vista se dirigía inconscientemente en esa dirección. ¿Sí viste algo?, preguntó el paladín con el que había hablado antes y Neya exclamó: ¿Eh? En la dirección que dijiste hace poco. ¿Sí viste algo? No, vi un barco. La creería loca si dijera eso. Neya reaccionaría igual. Entonces, ¿qué debería decir? No importa si solo fue tu imaginación. ¿Puedes decirme si viste algo? Será más fácil actuar si llega a haber algo ahí. Tenía toda la razón. Al voltear de reojo, notó que todos escuchaban la conversación entre ella y el paladín. También la observaban. Ya no podía decir que había sido su imaginación. Creo que vi como la sombra de algo grande. Solo eso. ¿Esa sombra grande era de un monstruo?, preguntó la persona que menos quería que hablara. ¿Esa sombra grande era la de un monstruo?, preguntó la persona que menos quería que hablara. No preguntes, pensó, pero no fue capaz de decirlo. Después de suspirar varias veces dentro de su mente, ella contestó: No es eso. Creo que parecía una especie de edificio. ¿De verdad viste? ¿De verdad lo viste? No lo sé, solo sentí que veía algo así. Es muy posible que fuera mi imaginación. ¿Un edificio? ¿Será un fuerte del reino hechicero? No lo sé, pero es verdad que no hemos visto nada similar hasta ahora, ni siquiera una aldea. Creo que no sería extraño que haya uno si estamos tan cerca de la frontera. Aún pensándolo para ella misma, le parecía más lógico que hubiera visto un edificio con forma de barco que un barco en sí. Ya veo. ¿Qué opinas, Gustav? Me parece razonable, pero no confirmaste que fuera exactamente un edificio, ¿verdad? No, de verdad solo fue un instante, por un instante, podría ser algo más. Capitana Custodio, de cualquier forma, creo que lo mejor sería esperar un poco más. No creo que un fuerte del reino hechicero permita la entrada a gente de otro país. Tienes razón, hagamos eso. Paladines, manténganse alertas. Sonaron las respuestas al unísono. Neya exclamó de igual forma. Aún en estado de alerta, la concentración de todos se reunía en un solo lugar. Todos querían verlo con sus propios ojos. Por un tiempo fueron incapaces de ver algo gracias a la densa niebla, y justo cuando empezaban a perder el interés, sucedió. ¡Ah! Neya y el caballero a su derecha exclamaron sorprendidos casi al mismo tiempo. Vieron claramente una sombra que se movía entre la niebla. ¿Qué es eso? Neya no pudo responder a la pregunta del caballero. ¿De verdad la creerían loca si respondiera? Pues sí, los barcos se mueven. ¿Esa es la sombra? ¿Se está moviendo? ¿No era un edificio? La duda de la capitana era natural. Sin embargo, ya que no dijo con exactitud lo que vio, la única opción de Neya fue seguir fingiendo que había visto un edificio y no un barco. Me pareció que lo era, pero se está moviendo y se ve con cada vez más claridad. ¿Se dirige hacia acá? Precisamente, si en verdad era un barco, se dirigía hacia ellos. El barco se movía por tierra. Eso no puede ser. Por fin, la sombra se acercó lo suficiente para que todos comprendieran lo que era. No había duda. Era un barco. Avanzaba como si navegara por el mar. De él salían remos gruesos y largos, moviéndose como si remaran por el agua. ¿Qué clase de broma es esta? El comentario abstraído de Remedios hablaba en nombre de todos. ¿Los barcos del reino hechicero se mueven sobre tierra? Los países sin salida al mar inventan cosas sorprendentes. No creo que sea eso, comentó Neya dentro de su mente,
Probablemente no fue la única que pensó lo mismo. Un barco que avanza entre la niebla. Escuché algo parecido en alguna parte. Sí que lo sabes todo, Gustav. Vamos, recuérdalo. Creo en ti. Siempre me enseñas todo tipo de cosas. Anda, ¿te sacudo la cabeza? Deténgase, por favor. En primer lugar, no lo sé todo. Solo aprendo ese tipo de cosas para apoyarla porque usted ni siquiera intenta recordarlas. Es que te tengo a ti y tenía a mi hermana. Me enseñaban todos. Me enseñaban todo. Así que la malcriamos. Una vez que devolvamos a Yaldabaoth al infierno, haré que estudie todo lo que no ha aprendido hasta ahora. Gracias a esto me acordé. Es un barco fantasma. Son barcos que aparecen en nieblas densas. Lo escuché de un marinero. Dijo que los barcos hundidos aparecían con no muertos a bordo. Es cierto, escuché que la niebla densa aparece como señal de la aparición de un barco fantasma. Paladines, acomódense en formación de cuña. Si es un barco fantasma, hay no muertos, enemigos. Hasta los paladines se desconcertaron al escuchar la orden de la capitana. Espere, por favor, capitana Custodio. El reino hechicero al que nos dirigimos es gobernado por el rey de los no muertos. ¿No será un barco del reino hechicero? ¿Qué? ¿Así que traen barcos fantasmas a tierra? ¿Qué diablos? Era natural que Remedios se quedara sin palabras. Había ocasiones en las que los no muertos controlaban a otros no muertos. ¿Qué clase de criatura controlaba el barco fantasma que solía navegar por mar y lo utilizaba aquí? Por fin, el barco se reveló por completo. Era, en efecto, un barco fantasma. Estaba todo deshecho. Lucía un hoyo grande en el casco y en varias partes las tablas estaban levantadas. Era grandísimo. Definitivamente mucho más que el martillo del rey sagrado, el buque insignia de la marina del reino sagrado. De no ser porque lucía andrajoso, se sentiría muy intimidante. El último mastil de los tres tenía una vela de cuchillo, mientras que el resto contaban con velas cuadradas. Sin embargo, también estaban hechas jirones. No parecía que pudieran cumplir con su función. El espolón sobresalía, inusualmente afilado, y estaba tan limpio que parecía pulido. Además, poseía un brillo tenue que parecía mágico. Parecía como si el barco se sintiera orgulloso de sí mismo. Lo que más llamaba la atención era el escudo que colgaba en lo alto del mastil principal. Era el escudo del reino hechicero. El barco avanzaba, flotando a 1 metro de altura sobre la superficie. Al final, pasó de largo frente al grupo, congelado por su extraordinaria apariencia. Mientras todos seguían paralizados, la niebla comenzó a desvanecerse. Quizá el barco navegaba sobre ella. No, de ser así, su vista habría empeorado justo cuando el barco se acercó más, dejándolos incapaces de verlo. Tal vez lo envolvía como una capa, cubriendo los alrededores hasta cierta distancia. O quizá era una jaula para impedir que su presa escapara. Neya sintió escalofríos gracias a sus propios pensamientos. El rey hechicero, rey de los no muertos, ¿no será un oponente increíblemente temible? Cuando escuchó que había invocado cabras gigantes y extrañas, imaginó unas cabras tiernas. Tal vez subestimó un poco al rey hechicero. Sintió inquietud. Así como los no muertos eran enemigos de los paladines, ¿no eran los paladines enemigos de los no muertos? De ser así, ¿qué les esperaba? Aún así, debían pedir su ayuda para reunirse con el que supuestamente peleó a la par contra Yaldabaoth, Momón. Neya se limpió el sudor de las manos. Parece que la niebla ya se quitó. ¡Vamos! El rey de los no muertos era capaz de controlar ese ente tan inusual. Neya se preparó mentalmente. El rey de las tinieblas que permite la vida a los humanos a pesar de no estar vivo. ¿Cómo será en realidad? Bueno, de cualquier forma, una simple aprendiz no podría conocerlo. Fin de la parte 2. Y
con esto, mi gente, mis queridos seguidores del Supremo, hemos finalizado esta segunda parte con... Bueno, con la imagen de Neya. Pero es una parte muy interesante. Porque nos habla del dolor que está sufriendo Neya al recordar a sus padres. Del dolor que ella tiene. Del estrés, además, que pasa. Del enojo que tiene hacia Remedios. De su mismo conflicto interno. De que ella tiene que aguantárselo por el bien de todos. Y tenemos la imagen de Neya en bikini. ¿Por qué? Pero bueno. Está bien, está bien. Tanto dolor que se quitó la ropa. Ay, joder. En fin. Recordemos que ya ha pasado un tiempo entre el volumen 11 y este volumen 12. Creo que han sido 5 o 6 meses. Entonces, ya más o menos el reino hechicero ha avanzado. Ese barco fantasma, ¿de dónde putas apareció? Era el banco fantasma que estaba en las planicies Katze. Creo que era... En volúmenes pasados, en el 6, en el 7 o en el 9, en alguno de esos se mencionó el barco fantasma. De hecho, Ainz también creo que lo llega a mencionar como que será interesante verlo o algo así. Creo. No estoy en esos momentos del todo seguro. Pero ya vemos un poco, aunque muy cortico, lo inusual, al menos que es este nuevo país fundado. Entonces, esta parte me parece genial con el barco ya apareciendo. Lo que siempre sí me pareció raro es que desde el barco, o sea, dentro del barco como que no hay no muertos como tal. Porque, pues yo siempre me he imaginado, siempre me imaginé este barco fantasma tipo Piratas del Caribe, tipo el barco de Davy Jones, pero con no muertos. Bueno, sería el Perla Negra antes de que Jack Sparrow lo recuperara. Joder, ¿qué son estas referencias ahora a los Piratas del Caribe? Pero me lo imaginaba con el Perla Negra. Cuando los piratas que lo tenían la maldición esa de la inmortalidad, de la no muerte. Yo imaginaba una tripulación completa de no muertos encima del barco, pero en realidad no es así. O sea, en realidad nunca se menciona, veían no muertos en el mástil, o veían no muertos en la parte de arriba, o veían a un capitán manejando el timón. O quizás sí tiene una tripulación, pero como ellos estaban como, además de la niebla, estaban abajo, entonces no los veían. No, porque decía que ellos veían el mástil y que veían la bandera. Entonces ellos sí alcanzaban a ver hasta la parte superior del barco. O sea, el barco lo veían prácticamente completo. Entonces, como que no tiene tripulantes. O sea, como el barco es un ente individual. No sé, me parece curioso por lo menos ese barco. Había un barco, su vestimenta es correcta. En fin, gente, espero que les haya gustado esta lectura. Y para YouTube voy a ir cerrando por aquí. Aquí en pantalla está apareciendo a la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo por medio de PayPal, por medio de Patreon, por medio de Twitch y por medio de la donación de bits. En especial gracias a Necoamigo, que me donó esos $10 hace muy poco, y obviamente gracias también a Necoamigo por esa top donación tremenda. De $50, que la volvió a hacer Necoamigo, increíble. Aunque me hayas hecho colocar a ella en bikini, lo agradezco. También muchas gracias a Enrico Flores, que me apoyó con sus beats, a Mictlan, que también con sus beats ahora, y también muchas gracias a Magder, que también me envió sus beats ahora, y a Mictlan, que se resuscribió, y a Novatillo, que también se resuscribió. 7 meses Novatillo y Mictlan 6 meses. Muchísimas gracias, compañeros, por ese apoyo constante. Muchas gracias por
el amor que me demuestran. Muchas gracias de verdad. Espero que me puedan seguir apoyando así en un futuro. Y ojalá que pueda seguir ese apoyo cuando se acabe Overlord. Pero bueno, en fin. Espero que les haya gustado esta lectura y nos veremos en la próxima con más. Adiósito.